demasiado acostumbrados a sus grandes poderes. Ni más ni menos que el café. Qué agradable aroma, ¿verdad? No se van a explicar cómo tengo las manos. Así tengo que hacer, sí. Parece contradictorio, ¿no es cierto?, que en un canal de ASMR en el cual abogamos por la tranquilidad, el sueño, que tengamos al café como protagonista, que es obviamente un estimulante. Pero en esta sección que he inaugurado con el chocolate en un video anterior, lo que tratamos de mostrar es que hay productos, bebidas que consumimos en diferentes momentos del día y nos sirven para hacer una pausa, nos sirven para conectar con este presente y para mejorarnos, para que estemos con una mejor actitud, con un mejor estado de ánimo. Y muchas veces ese producto termina siendo la excusa para esa pausa y la excusa para conectar con nosotros mismos en un momento cualquiera del día. Entonces el café puede ser esa pausa, a lo mejor a la mitad de la mañana o a la mitad de la tarde. Vamos a seguir haciendo con esto. Entonces el café puede ser ese momento a lo mejor de la tarde en el cual hacemos un pequeño break para recuperar un poquito de energía, y esta maravillosa bebida nos ayuda a poder culminar nuestra jornada con toda la energía que necesitamos. Pero sin lugar a dudas, el café es reconocido por ser esa especie de bisagra entre el mundo mágico de los sueños y esta realidad cotidiana. Ese momento tan particular que es el desayuno. Y para ese momento tan importante, también a veces tan difícil, por lo menos aquí en Argentina, el café, el más común, el que vas a encontrar en la mayoría de los hogares, lamentablemente no es este. Es
yo era pequeño, el café protagonista de todas las casas era otro. Pero bueno, ahora el café instantáneo se ha impuesto. Así que vamos a empezar por tomarnos un café de estos. Vamos a prepararlo. Primero de todo, vamos a buscar la taza, una taza típica de desayuno. A ver, una tacita por aquí. Grande para mojar galletitas o alguna otra cosa. Entonces vamos a tomar vamos a agarrar una gran cuchara. Vamos a poner una generosa cucharada y vamos a agregarle un poquito de azúcar. Y ahora obviamente agua caliente. Muy poquito al principio para que uno pueda revolverlo con mucho cuidado y se vaya poniendo claro. Creo que ahí más o menos está, un poquito más de agua. Un poquito más para obtener a ver, un típico, vamos a agregar un poquitito más de agua me parece. Ahora sí, muy despacio para que no haga ruido. Ahí está. No sé si se alcanza a ver porque se va a volcar. A ver, un poquito ahí se ve. Típico café. Bueno, café de desayuno. No le podemos pedir demasiado. Te despabila. Te llena. Y tiene ese gustito tostado.
historia tan interesante entre los seres humanos y esta bebida de origen vegetal, obviamente. Así que estuve investigando un poquito y claro, como todo lo que se remonta muy atrás en el tiempo, hay diferentes leyendas. La primera, que habla del café y sus propiedades, se remonta a muchos cientos, miles de años, diría yo, atrás. Bien, hay bastante consenso de que el café nació en África, en la antigua Etiopía. Y cuenta la leyenda que un pastor de cabras un cierto día vio que su rebaño empezaba a actuar de una manera muy extraña. No paraban de correr, algunas se peleaban entre ellas. Cuando intentó averiguar cuál era la razón de este extraño comportamiento, vio que las cabras estaban comiendo unas bayas rojizas, que obviamente son los granos del café sin tostar. Entonces, bueno, los fue a probar a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces al consumirlos pudo comprobar en su propio cuerpo lo que le estaba produciendo a las cabras. Sintió lleno de energía, que su mente se despejaba. Volvió entonces a su pequeño pueblito, y como la historia trascendió, se acercaron los sacerdotes de allí y le dijeron al pastorcito que les diera esas extrañas bayas, porque posiblemente serían sus efectos obras del diablo. Los monjes entonces arrojaron esas bayas al fuego, pero algo ocurrió. Los granos empezaron a tostar y apareció ese aroma tan característico y tan rico. Entonces los monjes se arrepintieron de lo que habían hecho, y se dice que allí mismo hicieron por primera vez, al molerlos con un poquito de agua, la primera infusión de café. Verán que no va a ser la primera vez que los monjes lo van a utilizar al café, y que también se va a asociar sus efectos con obra de las fuerzas oscuras. Entonces, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo pasó el café de ser una baya que crecía en los alrededores de un pueblito a ser una de las bebidas más consumidas del mundo? Bueno, de la siguiente forma. Al poco tiempo el café se fue haciendo popular. No sabemos si la leyenda que acabo de contar es real o no, pero lo que sí sabemos es que el café se empezó a consumir, y un grupo de personas que lo empezaron a utilizar bastante asiduamente
fueron los monjes sufíes. Ellos lo utilizaban para poder estar en vela toda la noche, rezando y orando. Así que bueno, sabemos que un poco el principio del café estuvo allí, en Medio Oriente. En el caso de los sufíes, bueno, son una rama mística del Islam y todo el pueblo árabe también abrazó el café con mucha fuerza. Muchos años después, el café empezó a ser un producto muy importante y ya en el siglo XV se empezaron a abrir las primeras cafeterías en ni más ni menos que Constantinopla. Y pasan los mosquitos. Por el efecto conocido de concentración, de despejar la mente, en las cafeterías empezaron a haber tertulias, conversaciones cada vez más y más interesantes, más profundas. Entonces estas antiguas cafeterías se le empezó a llamar las casas de los sabios, porque allí se empezaron a reunir filósofos, políticos, escritores, y fue una actividad social muy importante de la época. Pero ahora voy a pasar a otro tipo de café que a mí me gusta mucho, con el que tengo también una muy linda relación. Y es el café de filtro. Vamos a darle un traguito también. Un invitado bastante asiduo al canal es el Trem. Bien. El café de filtro es el café que tomaban en mi casa mis padres. Como les decía, en Argentina, por lo menos cuando yo era chico, allá por los años 80, el café del desayuno, el que estaba en todas las casas, era el café de filtro. Todavía el café instantáneo no sé si existía, y si era así no estaba demasiado difundido. Qué lindo para tomarse un cafecito arriba de un tren, ¿no? Ya que el marco del sonido nos transporta. Un tren recorriendo un clima frío y uno en el salón, un comedor, disfrutando. Algo así. O también puede ser en un barco. Como verán, mi casa también está cerca del río, así que pasan los barcos.
el primer café que probé. Mi mamá tomaba bastante café, pero en los bares se tomaba otro que después vamos a hablar de él. Pero bueno, este era el café de todos los días de mis padres. Entonces, ¿cómo quedamos con el café? Aparte de haber sido un brebaje especial y potente para monjes, condenado también por tener aparentemente propiedades de Satanás. ¿Cómo fue entonces que esta bebida se hizo tan famosa? Obviamente lo que empezó a ocurrir en Medio Oriente, en esas cafeterías de Constantinopla, se empezó a reproducir en muchos lugares y el producto llegó ni más ni menos a Europa. Aparentemente todo indica que la puerta de entrada a Europa debe haber sido Venecia, y de allí a toda Italia y después, bueno, a buena parte de Europa. Y en Europa empezó a pasar algo muy, muy especial, porque allí había, escuchen el barco, ahora es barco, allí en Europa se consumía mucho la cerveza y el vino, y no porque, bueno, fueran tan alcohólicos los europeos, sino porque en la antigüedad el agua podía estar contaminada. Entonces la cerveza y el vino, en su proceso de fermentación, aseguraba que no tenía una gran proliferación de bacterias, que no te ibas a enfermar si lo tomabas. Pero claro, imaginen estar tomando desde que arranca el día hasta la noche cerveza o vino. La población estaba un poco aletargada, ¿no? Pero el café todo lo cambió, porque el café, claro que también era una bebida segura. Al el agua estar caliente, todos los microorganismos se morían, y entonces se podía tomar café libremente sin tener ningún tipo de temor a enfermarse. De repente la población europea empezó a estar un poco más despierta en todo sentido. Y lo que pasaba en Medio Oriente empezó a pasar en Europa. En las cafeterías empezaron a reunirse filósofos, políticos, escritores. Y hay quienes dicen que los efectos fueron muy, muy importantes. Porque es probable que hayan sido el nacimiento de empresas, y hay hasta quienes dicen que la Revolución Francesa se gestó en un conocido bar parisino. Bien, y entonces, ¿qué falta? ¿Cómo llegó a América? Hay que decir que el productor
más grande de café del mundo está en América. Así que, ¿cómo llegamos hasta allí? Se los voy a contar, pero acompañado de otro café que es el que más me gusta. El café expreso, mi preferido. El café que se toma en todos los bares de Argentina. El que veía a mi mamá tomar cuando salíamos e íbamos a un bar al centro de Rosario. Pero déjenme contarle que tengo una historia un poco más cercana con este tipo de café. Hace muchos años atrás, cuando yo era muy jovencito, mi papá se quedó sin trabajo. La empresa donde él trabajaba se fundió, como tantas empresas que le ocurrieron lo mismo acá en Argentina a finales de los años 90. Ay, qué rico. Y bueno, por suerte, mis padres tenían ahorros. Y bueno, al principio pusimos un negocio, una sucursal de panadería. Nosotros no elaborábamos los productos, los comprábamos y los vendíamos. Pero bueno, necesitábamos algo que los atrajera más a los clientes. Y empezamos a servir café. Empezamos con una cafeterita como la que acaban de ver, así de pequeña. Y bueno, por suerte pusimos, me acuerdo, solo una barra, y después fueron dos, y después fueron mesas y sillas, y empezar a llevar el café a diferentes oficinas que estaban cerca. Me acuerdo que tuvimos que comprar una antigua
cafetera de acero inoxidable grande que tenía unas cinco canillas. No era como las de ahora eléctricas. Tenían realmente la mariposita de una canilla. Era gas y por lo tanto tenía una caldera adentro, que era lo que calentaba una serpentina donde pasaba el agua y hacía el café, ¿verdad? Y abajo tenía un antiguo compresor que era lo que movía el agua, no había una bomba. Pero bueno, yo la quise mucho a esa cafetera, un armatoste grande que se calentaba todo. Yo me acuerdo en pleno invierno, con los vidrios del negocio que se empezaban a empañar por la diferencia de temperatura, y yo calentando mis manos en la cafetera, tocando los costados porque estaba el mechero que mantenía la caldera casi siempre prendido. Y después, por supuesto, un pequeño manómetro y el pico para calentar la leche era un caño de cobre. Y bueno, me acuerdo todo eso. Bueno, obviamente el molino, y todos los días había que ajustar un poco la molienda porque, bueno, acá en Rosario es una ciudad muy húmeda y cambia muy abruptamente de un día y otro esas condiciones. Entonces, un día que está muy húmedo, el café molido como que se pega más y pasa demasiado despacio por el filtro y casi que se puede llegar a tapar. Pero un día más seco, entonces en ese caso se muele un poco más grueso. Pero si el día es menos húmedo, tenés que molerlo más fino, porque si pasa demasiado rápido el agua por el filtro, el café como que se quema. Así que bueno, recuerdo el aroma cuando uno terminaba de moler el café. Son de esas cosas que no se olvidan. Bueno, todos los que tengan la suerte de trabajar en alguna cafetería sabrán a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con este maravilloso producto? Entonces, ¿cómo llegó a América? ¿Cómo fue entonces que esta parte del mundo se convirtió en la mayor productora del café? Hay que decir que había mucho hermetismo en aquella época, en el siglo, estamos hablando siglo XVIII, supongo, sobre el café. Creo que no recuerdo qué lugar que tenía el gran productor de café. Después de cosecharla, enseguida las hervía a las semillas para que no pudiesen germinar en ningún otro lado. Y el primer gajo de cafeto que llegó a América, creo que llegó un tanto de contrabando a la isla de Martinica. Y después, entonces, llegó a las Guayanas, me parece, si no recuerdo mal. Las Guayanas son limítrofes con Brasil. Y aparentemente había un teniente, un militar, no recuerdo el rango bien, que fue a la Guayana supuestamente por un problema de limítrofe. En la época este teniente venía de Brasil, pero obviamente en la época que todavía estaba dominado por Portugal. Y una vez que llegó entonces a la Guayana, intentó por todos los medios
hacerse con algún gajo de cafeto, pero lo primero que hizo fue enviar a unos espías que fueron capturados. Así que siempre hay que utilizar la inteligencia. Lo que hizo entonces este teniente, por supuesto que no se dio por vencido y enamoró a la hija del gobernador. Antes de volver para Brasil, le pidió unos gajos entonces de cafeto y al principio la chica se negó, pero luego fue a verlo a la estación y le regaló un ramo de flores, y en el ramo de flores que había oculto una ramita de cafeto. Así que se ve bastante inolvidable este teniente, ¿eh? Entonces, aparentemente de ese primer gajo fue que fueron creciendo todos los cafetales de Brasil. Brasil es el gran productor de café de todo el mundo. Pero falta algo más en esta historia. Uno de los cafés que se cree más importantes o de mayor calidad del mundo, ¿cuál es? El colombiano. ¿Y cómo fue que llegó a Colombia, de Brasil a Colombia? Eso no lo tengo tan claro, pero aparentemente allí se creció, obviamente, muy bien por las condiciones climatológicas de Colombia, pero también se distribuyó, las plantaciones se distribuyeron por tantos lugares porque había un monje que estaba convencido en las propiedades del café como un producto para producir precisamente, y cuando venían los feligreses a confesarse como penitencia, en vez de mandarlos a rezar una Ave María, ¿qué les mandaba hacer? A plantar las plantas del café. Una historia muy especial, ¿eh? Entonces, como epílogo de esta historia, podemos decir que el café, algo que parece tan pequeño, algo que hacemos todos los días en la intimidad de nuestro hogar, ese acto que empezó hace muchos años atrás, transformó el mundo, sin lugar a dudas. Algo que parece insignificante puede hacer que el mundo sea de otra manera. El grano del café se transformó en el segundo producto más importado de América tropical, digamos. Y convirtió a países agrícolas en países exportadores que se industrializaron gracias al café. Pero no quería cerrar esta historia sin antes comentar algunas de esas propiedades cuasi mágicas de esta maravillosa bebida. Entonces, el café, para empezar, entre sus propiedades, bloquea
entonces de alguna manera oculta la sensación de fatiga. El café mejora la concentración, incrementa el estado de alerta, mejora también la memoria a corto plazo y también achica el tiempo de reacción. Reduce el riesgo neurodegenerativo. Estudios recientes asocian el consumo del café con un menor riesgo de padecer enfermedades como Parkinson o Alzheimer. Alto en polifenoles, aporta antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular. El consumo del café también produce una protección hepática. Reduce la probabilidad de tener hígado graso. Cirrosis y cáncer de hígado. Efecto ergogénico. Si se consume unos 20 o 40 minutos antes de entrenar, libera adrenalina y por lo tanto produce una mejor contracción muscular y uno puede hacer entrenamientos más fuertes, con más intensidad. Reducción de riesgo cardíaco. Su consumo moderado disminuye el riesgo de infartos e insuficiencia cardíaca. También como ayuda a regular el flujo sanguíneo, permite aliviar con más rapidez los dolores de cabeza. Obviamente todos estos beneficios se dan cuando su consumo es moderado. ¿Cuál sería un consumo moderado entonces? No más de 4 tazas por día. Ahí puedes aprovechar entonces todos los beneficios que te da este maravilloso producto. Entonces, la próxima vez que vayan a tomarse un café, recuerden todo lo que hay detrás, toda esta maravillosa historia que existe para que hoy puedas levantarte y despabilarte con esta bebida ancestral. Así que no creo que vuelvas a tomar un café de la misma manera ahora. Si te gustó entonces este video, no olvides poner tu me gusta, compartirlo, hacerte seguidor del canal, que hace poco que empezó y bueno, se necesita mucho el amor de todos ustedes para que yo pueda seguir estando aquí haciendo videos. Como les digo siempre, gracias por estar allí.